Ok, entonces ahora vamos a ver los sufijos de origen griego, ¿ok? Acuérdense, prefijos es porque se escriben al principio de la palabra y sufijos es porque están al final de la palabra, ¿ok? A eso se refiere. Entonces, sufijos de origen griego, empezamos agónico, que significa lucha o combate, algia, que significa dolor, arca o arquía, que significa poder, atra o atria, curación, céfalo, que significa cabeza, ciclo, algo circular, cosmos significa mundo, crata o cracia, que tiene poder, dromo, carrera, edro, cara o base, fago, significa comer, fila, hoja, filia o filo, amistad o amigo, fobia o fobo, significa enemistad o miedo, fonía o fono significa voz o sonido, foro significa llevar, frasis significa expresión, gamia significa casamiento, geno que engendra, geo tierra, grafía escribir, grama letra, itis hinchazón o inflamación, latría adoración, lito piedra, logía ciencia, mancia adivinación, manía pasión, metro es medida, nauta es navegante, nimia se refiere a nombre, pedia es a educación, podos significa a pies, se refiere a pies, polis a una ciudad, scopio significa visión, sofía, sabiduría, tafio, tumba, teca, caja o archivo, teo se refiere a Dios, terapia significa curación o tratamiento, termo o térmico significa calor, tesis, colocación, tipo, impresión, tomía, acción de cortar, tropo, se dirige hacia. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahora sí nuestra lista de prefijos y sufijos griegos. Entonces, cuando nosotros veamos una palabra que ha sido complementada con cualquiera de estos sufijos, vamos ahora sí a reconocer cuál es su significado. Por eso es que les decimos cuando estamos haciendo alguna investigación que busquen la etimología de las palabras. A eso se refiere, a la raíz, a los prefijos y a los sufijos de cada palabra. No todas las palabras lo tienen, pero obviamente pues vaya, sabemos que algunas tienen esa sonancia griega, como por ejemplo Sofía, sabemos que es una palabra de origen griego, y Teo también. Entonces son palabras que ya sabemos que tienen esa derivación, y entonces ya podemos comprender que es una palabra. De hecho, a veces ni siquiera necesitamos consultar un diccionario, porque conoces el significado del prefijo o del sufijo, y entonces ahora ya conoces y puedes saber con mayor claridad cuáles son sus significados, ¿no? Entonces, al ser una palabra compuesta, pues su significado dependerá de esos complementos. Por eso es que son tan importantes cuando formamos palabras a través de ellas. Entonces, si se dan cuenta, hemos visto cómo se forman las palabras derivadas, las compuestas, las palabras por onomatopeya, siglación, acronimia y acortamiento. Y ahora tenemos las palabras que se forman por formantes grecolatinos, y entonces vamos ampliando esa rango de cómo se van estructurando nuestro lenguaje. Muy bien, entonces vamos a ver ahora los prefijos y los sufijos latinos, ¿ok? Vamos a verlos para poder tener esa comparación. Entonces empezamos con los prefijos latinos, ¿sale? Vamos, el primero será a o ad, significa proximidad, ab con b o abs, separar, evitar, ante significa delante, bi o bis, dos o doble, circun, alrededor, co, col, con, com significa unión o colaboración, quadri, cuatri, cuatro significa cuatro, deci, 10, di o dis, que se opone, ex, que ha dejado de ser, extra, que rebasa, infra, por debajo de, inter, en medio de, intra, dentro,
multi, numeroso, octa, octo, significa 8, omni, que abarca todo, pen, significa casi, post o post, se refiere después, pre, que antecede, pro, en lugar de, king, de 5, king como quinquenal, algo así, retro, hacia atrás, sub, bajo, super o supra, por encima de, trans o tra, más allá, tri significa 3, un significa 1, ulter o ultra significa que rebasa, bis con z o vice con v i c e en lugar de, y juxta significa junto a, ¿ok? Entonces estos van a ser los prefijos de origen latino, y entonces vamos a ver también los prefijos, los sufijos en latín. Y bueno, en latín tenemos prefijos que nos funcionarán para palabras comunes y corrientes, pero también tenemos prefijos que son, sufijos que son utilizados en la medicina. La mayoría de los sufijos usados en medicina nos dan su significado automáticamente. Entonces, en cuanto nosotros conocemos un sufijo, ya sabemos de qué se trata, ¿no? Muy bien, entonces empezamos con, vamos a ir al siguiente video y ahí vamos a hablar sobre los sufijos de origen latino.